a revisar los temas que nosotros hemos visto, el tema de investigación. Vamos a comenzar preguntándole cómo van los trabajos. Vamos a ir por los que están presentes hoy día. Miguel Alarcón, ¿cómo está Miguel? No lo escucho porque tiene apagado el teléfono o mejor el sonido, el audio. ¿Lo puede prender? ¿Encender? Vamos Miguel, usted puede. Voy a ir preguntando si hay algún representante para ir avanzando. Bien, en la clase de hoy, viernes 26 de junio del 2020, estamos abordando Historia de América y vamos a ir recordando a grosso modo lo que habíamos visto en clases pasadas del punto de vista conceptual. Yo les hablaba a ustedes de las Américas, que hay una América indígena, especialmente en países como México, como Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, también en Chile, en el sur, y también en la zona norte, una América mestiza, la mezcla entre españoles, indígenas, y la llegada después de europeos, otros europeos como italianos, alemanes, croatas, etc. Una América negra, la llegada de la población de origen africano, por la esclavitud que practicaban los portugueses y también los españoles. Y también yo les decía que la conquista de América fue un proceso complejo, donde hubo muchas variables intervinientes, por ejemplo, la búsqueda de metales preciosos, está también la encomienda. Esos elementos también intervinieron. El rey que le tocó el periodo de máxima expansión, porque la llegada de Colón estaba Isabel de Castilla como reina y Fernando de Aragón, pero ya en 1519 llega el rey Carlos V de la dinastía Habsburgo y gobierna 35 años. Y en ese periodo enfrenta muchas guerras el imperio español, y Carlos V pasa los 35 años de su gobierno pasa en guerras en Europa. Por lo tanto, América, en su gobierno, increíblemente, fue gobernado por su esposa, su tercera esposa, Isabel de Portugal. Ella gobernó, la madre de Felipe II, y ella gobernó en forma, yo diría, como regenta, gobernó España y América. Esto es muy desconocido porque normalmente nombramos a Carlos V y Felipe II. También vamos a recordar que la posición que tuvo España dentro de Europa al conquistar América fue de imperio. Un imperio que tuvo una serie de características que al final influyeron demasiado en lo que es en la situación de América hasta el día de hoy. También recordar que las fronteras que América fijó en la independencia, algunas fueron frutos de guerra, otros frutos de acuerdos o tratados. Y recordar también que hay dos leyendas, la leyenda negra y la leyenda rosa en relación con América. Los temas que algunos de ustedes ya están abordando, la guerra del Chaco. ¿Quién de ustedes está haciendo la guerra del Chaco que nos pueda recordar? ¿Hay algún representante? Bien, el grupo de la Revolución Mexicana, ¿hay algún representante de ese grupo hoy en la clase? Tampoco, ¿sí? Sí, profesor. ¿Quiénes son? Buenas tardes, profe. Habla José. José, en tu grupo, ¿quiénes están? Está Catalina Alcaíno, Sofía Muñoz, Emilio Céspedes y Marcela Fuente. Y yo. Catalina Alcaíno, Sofía ¿Muñoz? Céspedes, Muñoz, No, ¿ya? Sofía Muñoz. ¿Ya? Emilio Emilio Céspedes, y... Marcela Fuentes y ¿quién le habla? Ya. ¿Qué han podido abordar
para que les cuentes a tus compañeros de México, que han podido, siglo XX estamos hablando, Revolución Mexicana. Cuéntanos, a grosso modo. Sí, bueno, nos organizamos bien. De hecho, el trabajo ya lo tenemos terminado. Muy bien, muy bien. Lo que sí estamos esperando en revisarlo bien para incorporar cita y bueno, todo lo que un informe en sí lleva. Perfecto. En grosso modo, la Revolución de México es una historia bastante apasionante. Se parece mucho en cierta manera a las revoluciones que sucedieron en Chile, eh, donde la revolución en sí surgió por un conflicto entre las grandes clases sociales del país y la clase obrera y los indígenas. Entonces, es apasionante porque uno va conociendo personajes que se escuchaban lejanos y uno se va dando cuenta de que son parte importante no solamente en la historia de México, sino que de América en sí, como por ejemplo lo es Pancho Villa, que uno lo conoce a lo mejor hasta por un Correcto. dulce, pero acá ya sabe quién está detrás de ese personaje. Claro, y también Emiliano Zapata, por ejemplo, que no Sí, sé si Emiliano Zapata, los hermanos Flores Magón, hay harta historias, hay varios personajes importantes. claro, y también decir que en México se realizó una reforma agraria. No sé si ustedes las pudieron abordar. Sí, de hecho es uno de los puntos importantes de la reforma agraria y la Constitución de 1917, que es la que incluso gobierna México hasta la actualidad. Es más antigua que incluso nuestra propia Constitución. Muy bien, muy bien. Y bueno, la idea de cada grupo, que la investigación, aparte del informe, puedan hacer un PPT para que lo podamos ver después, después del receso de vacaciones, poder ver, digamos, cada grupo presentar en un tiempo acotado la investigación y que todos aprendamos, en este caso, de la Revolución Mexicana. Muchas gracias, José, por tu disposición de compartir lo que están haciendo. El grupo de la independencia del Perú, no sé si hay algún representante ahí. No hay. La reforma agraria en Brasil, ¿hay alguien? Tampoco. Acá tenemos los gobiernos populistas en América del Sur, en el caso de Juan Domingo Perón en Argentina. ¿Hay algún representante de este grupo? La Revolución Cubana. ¿Quién tiene ese tema? Tampoco hay representantes. Eh, la dictadura cívico-militar en América Latina, el Cono Sur, ahí sí hay alguien, yo creo, Cristian Cáceres, ¿o no? Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido, Juan Soy Juan Pablo? Pablo. Sí, pues ahora te veo. JPIA 1988. Si quieres, Yo enciende la tengo cámara y en mi grupo cuéntanos, ese tema. cuéntanos a grosso modo para que los demás compañeros tengan alguna noción, porque estamos en una primera visión general. Juan Y en Pablo, lo si quieres. personal me resultó un tema del cual no conocía mayores datos, por Ya, lo cual fue empezar a empaparse de una historia que desconocía, ya. pero independiente de que es Brasil, es una historia que podría ser, es muy significativa en cuanto a que la dictadura que se vivió en Brasil en los años 1964 a 1984. Eh, Fue un modelo de dictadura que se replicó después eh, a lo largo de Latinoamérica, entre los cuales destaca el hecho de que, por ejemplo, en Chile ocurrió una situación muy similar en la década de los 70. Muy bien. ¿Y tú estás trabajando con Cristian Cáceres, Ángel Navarro y quién más? Y Juanito Leighton. Ya, Juanito, ¿tiene algo que decir o no? ¿O no tiene nada que decir? Juanito Leighton. ¿Existe Juanito Leighton todavía? Esa alegría, esa música, esa
simpatía o está apagado? Cuéntenos, Juanito. Y profesor, sí está, pero no sé si estará pudiendo hablar. Tenía un problema Ya. con internet. Y en ¿Y realidad hasta Cristian, yo he tenido problemas con internet ahora último. y Cristian Cáceres? No está conectado, parece. El Bien. detalle más trascendental, profe, para cerrar la idea del trabajo, ¿Sí? fue el relacionado a la Operación Cóndor y la influencia que tenían las potencias en lo que fueron los futuros gobiernos que hubieron en Latinoamérica. Sí, estamos en el contexto del siglo XX, la Guerra Fría, entre 1945 y 1989. Ahí se produce en América Latina la Revolución Cubana, en 1959, la llegada de Fidel Castro al poder, que pone en peligro la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. Y ahí hay una intervención de Estados Unidos promoviendo, como dices tú, aquellos gobiernos que se pasen a la izquierda, como pasó en Brasil o en Chile, y también en Argentina hay una intervención de golpes militares, con un alto costo de las personas que lamentablemente mueren o son torturados o desaparecen. La otra, el otro tema que estaba por ahí, el movimiento indigenista de Chiapas en México. ¿Hay alguien por ahí de este grupo? Sí, profesor. Hola, ¿Quién habla? Belén, Ya, ¿tu apellido, Belén? Araya, Ahora ya, Belén, nómbrame las personas que están trabajando contigo. Yasna Alcaíno y Vania Briones. Ya, qué han descubierto Yasna, Vania y tú respecto a este tema que es actual? Porque en Sí, México existe hoy día. Cuéntanos qué es lo que es Chiapas, qué es lo que es. era como una ciudad o un estado de México, Ya, un territorio, ya, sí, un territorio en donde antiguamente estaban los mayas muy bien, y ya, fue colonizado por los españoles ya, y el movimiento que surge se llamaba Movimiento Zapatista, creo, sí, y ya, era como que los mayas se rebelaban porque los estaban sometiendo los españoles, los estaban haciendo perder su cultura, sus tradiciones y los denigraban mucho. Y hasta ya. hoy en día, por lo que leíamos, siguen tratando de luchar por eso. Y ahora es hay algo político, pero no recuerdo bien la palabra. Claro, ellos tienen un líder ahí, el comandante Marcos, si no mal no recuerdo el nombre, que es el Sí, líder del movimiento de Chiapas que está hoy día. Estamos conversando en esta clase con lluvia, con pandemia, y esto, el movimiento de Chiapas lleva muchos años y es un territorio que aspira a una autonomía política, como una separación de México, considerando sus características culturales. A los que están escuchando, el Estado de México es el segundo país más poblado de América Latina, primero Brasil, después viene México, y en México se hablan más de 125 dialectos. Hay una gran población descendiente de los mayas, otra población descendiente de los mexicas, pero también hay otros grupos indígenas allá que existen, y normalmente la televisión y la prensa, a través de la televisión, la gente ve solamente una imagen de México que muestra las teleseries o que muestra el fútbol, pero México es mucho más que eso. Es un México multicultural desde su origen. Antes de llegar a los españoles era multicultural porque había muchas etnias, muchas culturas. ¿Y tus compañeras Vania y Yasna están por ahí o no? Vania, ahí está Vania. ¿Puede hablar Vania? Que sería interesante escucharla. Hola, profesor. Sí, hola. Es que la Belén ya ha dicho como la mayor parte de lo que hemos descubierto hasta ahora. Ya. Bueno, la idea es que ustedes hagan un muy buen informe y una buena presentación de él a través de un PPT para que todos aprendamos. Les tengo que decir algo muy importante, que el primer trabajo fue un buen trabajo, el porcentaje ustedes lo saben, pero ahora viene el informe y este informe tiene un porcentaje mayor y después viene también la prueba. Y creo que es necesario que todos los que faltan los días viernes se conecten a la clase. La idea es aprender y la idea también es aprender de forma
responsable. Muchas gracias. El Concilio Vaticano II en América Latina, que fue un concilio que cambió la religión y la cultura religiosa y tuvo impacto social y cultural. ¿Quién está desarrollando, los que están escuchando, el tema del Concilio Vaticano II? No hay nadie. La democracia en América Latina, el caso de Costa Rica, ¿hay algún representante? La situación política de Panamá en el siglo XX, ¿hay algún otro representante? Ya. Bien, vamos a avanzar. Lamento que falten tantos compañeros y compañeras a la clase de hoy. La idea es poder aprender y también aprender en la interacción profesor-alumno. Vamos a recordar algunos elementos para que nos podamos avanzar también en lo que nos corresponde. Voy a presentar, si es que está por acá, lo que teníamos pensado compartir hoy día. Nosotros hemos avanzado en la forma de, y aquí abarcamos en esta imagen, ¿la están viendo, José? Sí, profesor, se ve. Sí, sí, le voy a decir esto porque en la prueba de integración que vamos a hacer con el profesor Jorge, van a venir preguntas que tengan que ver con la historia de América y historia de Chile. Y en este paralelo, muchas personas no entienden por qué se habla de una dinastía Habsburgo y después una dinastía Borbón. Esto se debe fundamentalmente a que cuando América fue explorada desde la llegada de Colón por los españoles, después se produjo la exploración y conquista del Caribe, de Cuba, de los territorios que hoy día conocemos como República Dominicana, de los territorios que conocemos hoy día como Puerto Rico, toda esa zona de las Antillas, y después la conquista del Imperio Mexica o Azteca por Hernán Cortés, y después la conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. En ese contexto gobernaba una familia dinástica europea de origen alemán y austriaco, los Habsburgo. Lo recalco porque normalmente existe una confusión en los textos escolares y también en los textos de historia porque son tiempos distintos. La dinastía Habsburgo del siglo XV, XVI, XVII más bien, es un tipo de dinastía y eso tiene una implicancia en América. Yo les mencionaba en el caso de la dinastía Habsburgo, en la clase pasada se os recalco hoy día, que el rey que gobernó en España, el primer rey de esta casa dinástica o familia real, si ustedes quieren, fue el rey Carlos V, que era por Carlos V en Alemania y Carlos I en España. Tenía esa doble, digamos, numerología. En España el primer rey que llevó el nombre Carlos, y en Alemania el quinto rey. Esta dinastía, llamada Habsburgo, en el caso de Carlos V, enfrentó 35 años su gobierno, múltiples guerras contra Inglaterra, contra Francia, contra los turcos, etcétera, etcétera. Y él pasaba viajando a Italia, a Alemania. Entonces, ¿quién reinaba? Su tercera esposa fue la que reinó realmente España, la regente Isabel de Portugal, era de esa casa real, y ella, como tenía que gobernar España y estaba el Consejo de Castilla, que le ayudaba, el Consejo de Aragón. Para el caso de América y Filipinas se creó el Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias, igual que la Casa de Contratación, estaban instalados en España, no en América.
Y ellos, el Consejo de India, y lo he dicho varias veces, designaba a las autoridades. Designaban, no eran elegidas en forma democrática. Era una monarquía. Normalmente los virreyes y los gobernadores, los virreyes siempre eran nobles españoles, un marqués, un duque, un conde, y hacia abajo los gobernadores en algunos casos eran nobles y en otros casos eran hidalgos, como el caso de Pedro de Valdivia y Hernán Cortés. Hernán Cortés en México, Pedro de Valdivia en Chile. No eran de la nobleza, pero eran hidalgos, hijos de algo, que en terminología de la época designaba a aquellos hijos de una familia que no eran los mayores, por lo tanto no iban a heredar las tierras en España y tampoco tenían riquezas, salvo la oportunidad de desarrollarse a través del ejército o la religión o estudiar leyes, pero esos eran los caminos que tenían. En esa sociedad existía la patria potestad y la mujer no tenía derechos como los tiene hoy. También decir que los gobernadores, los oidores, perdón, eran funcionarios letrados, jueces o abogados que llegaban a formar tribunales en América. El más importante en cada lugar era la Real Audiencia. Entonces, repasando esto, porque otro elemento que hay que distinguir, y lo voy a poner acá, porque si no van a decir, la casa de contratación es el organismo encargado de controlar el tráfico de personas, de mercancías, entre América y España, entre España y América. Estaba a cargo del monopolio comercial, que solamente podían vender y comprar productos a España y solo a un puerto. En un periodo importante fue el puerto de Sevilla, que está al interior, en la parte continental de España, en la parte donde está el río Guadalquivir. Pero con el correr de las décadas y yo diría, hizo que el río se llenara de arena abajo y los barcos grandes no podían entrar, y se optó por el puerto de Cádiz, en la costa. También había un sistema de flota de galeones que controlaba esto. En la clase anterior también yo insistí que la tierra que se acumuló en América fueron dadas por los gobernadores o los conquistadores junto con las encomiendas. Decir que en América hubo una importante función de la orden religiosa, defendiendo a los pueblos originarios, especialmente los dominicos, los franciscanos, los mercedarios y otros. En lo social hubo un orden económico vinculado a la tierra, las haciendas agrícolas y también las estancias ganaderas. Y mostrábamos también la cantidad de personajes sociales y económicos que estaban en la hacienda. En la clase anterior también hablábamos de la conquista del Imperio Inca y hemos hablado de esta. ¿Por qué partimos hablando de los incas? Que podríamos partir hablando de los aztecas, de los mexicas, porque también más vinculado con nuestra historia de Chile. Me gustaría ver si está por ahí conectado Miguel Alarcón. Martina, no sé, alguno de ustedes que pueda, por favor, colaborar con esta parte. ¿Hay que leer, profe? Sí, me gustaría que... Sí, por favor. Ya, dice conquista del Imperio Inca. 20 de mayo de 1524. Contrato de compañía entre Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Hago una pausa, Martina. Fíjense bien lo que están escuchando, que se habla de contrato de compañía. Es decir, esto lo estoy recalcando hoy día porque normalmente las personas después no entienden esto. Lo que quiero decir es que nosotros entendemos la conquista de América como una empresa del Estado español. Pero el Estado español solamente da autorización. La conquista de América
aunque ustedes no lo crean, fue una empresa privada de particulares. Quiero que anoten eso porque es un dato no menor. Entonces, habría que notar ahí que la empresa de conquista es una iniciativa privada, no una iniciativa del Estado. Uno se engaña porque dice, bueno, la reina Isabel autorizó a Colón a viajar a América. Es cierto, la reina Isabel le dio capitulaciones para que Colón fuera virrey, almirante, es cierto. Pero ¿quién financió finalmente la empresa de viaje de Cristóbal Colón? Fue Luis de Santángel, un financista que también había financiado a la reina. ¿Quién proporcionó los barcos? Otro privado, Martín Alonso Pinzón. Por favor, anoten esto porque después hay un error conceptual enorme en los textos escolares y también nosotros como profesores que pensamos que la conquista la hicieron los reyes. No. Y por eso me detengo en el caso del imperio, la conquista del imperio inca. Se habla de un contrato de compañía entre 3 inversionistas, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Es una iniciativa privada, que uno le sorprende esto, pero cuando uno lee la legislación, en ninguna parte siempre son contratos de conquista, son acuerdos. Diferente es quién autoriza políticamente y quién otorga un territorio a aquel conquistador que muestre que ha explorado un territorio, que ha encontrado riqueza, etc. Sigue, por favor, Martina. 26 de julio de 1529, capitulación que autoriza a Pizarro para explorar y conquistar los territorios del Perú. Ya, aquí hay otro elemento para que anoten, por favor. La capitulación es un documento legal en que el rey autoriza a un conquistador para explorar y conquistar un territorio. Es decir, es un documento otorgado por el rey, tiene validez legal, que te autoriza a ti como conquistador a explorar un territorio en América y que está validado por el rey, apoyado políticamente por el rey. Pero cómo tú financies esa exploración y esa conquista, eso es resorte de tus recursos. ¿Qué recibe a cambio un conquistador del rey? Léela, por favor, Martina. Pizarro, gobernador, capitán general y justicia mayor, adelantado y otras mercedes. El rey Carlos V le dice a Pizarro, usted está autorizado para explorar y conquistar el imperio inca, y le da los límites, norte, sur, este y oeste, y políticamente usted va a ser mi gobernador en ese territorio, va a ser el jefe del ejército o capitán general, y va a ser el principal juez en el territorio que usted esté gobernando. Y además le concede estas mercedes de tierra. O sea, el rey, por la bula interchetera y después por el Tratado de Tordesillas de 1494, el rey tiene la posibilidad de otorgar territorios y esos territorios son los que le otorgan la capitulación. Si a ti te entregan tierras y tú tienes un gran territorio como el Imperio Inca y tú repartes tierras entre tus hombres de confianza, entre tu hueste de conquista. Sigue, por favor. Imperio Inca. Había una guerra civil luego de la muerte del Inca Huayna entre sus hijos Huáscar y Atahualpa. Entonces la facilidad que tuvo Francisco Pizarro y Diego de Almagro cuando llegan al Imperio Inca, había muerto el último Inca, que era considerado Dios, hijo del dios Inti, dios del sol. Entonces había había muchos hijos, pero 2 hijos eran los más importantes que se disputaban el dominio del imperio. Uno era Huáscar, que tenía su sede en la capital del Tahuantinsuyo, Cusco, y el otro hijo era Atahualpa,
que estaba en Quito. Recuerden que el Imperio Inca no solamente abarcaba el actual territorio de Perú, abarcaba el actual territorio de Bolivia, el actual territorio de Ecuador, el norte de Argentina, el norte de Chile. Sigue, por favor, Martínez. 15 de noviembre de llega a Cajamarca, captura a Atahualpa. Ya, aquí nosotros vemos cómo el Pizarro se da cuenta que, siendo tan pocos los españoles que están en el Imperio Inca, con caballos y armas tienen superioridad técnica, por las armas de fuego, por el caballo, por la armadura. Pero si los indígenas se hubiesen rebelado, matan a todos los españoles. Pero hay un detalle, ellos capturan a la cabeza del imperio, capturan a la persona más importante del imperio de los incas, que es el hijo del Inti, Atahualpa. Y Atahualpa, para poder salvarse, se compromete a llenar unas habitaciones de oro y plata, y efectivamente en 3 días tenían mucho oro. Sin embargo, igual los españoles dan muerte a Atahualpa. Esto fue muy doloroso para los incas porque le estaban asesinando para ellos al dios, al hijo del dios Sol. Entonces tenemos este primer caso. Ahora, acá no les puse las fechas también porque creo importante conceptualizar. Hernán Cortés estaba en Cuba, en la isla de Cuba, que era gobernada por Diego Velázquez, y en ese espacio, Hernán Cortés quería llegar a explorar un territorio, a tener una gobernación, a tener riquezas, pero Velázquez, el gobernador de Cuba, lo tenía, en la perspectiva de Hernán Cortés, lo tenía ahí controlado. Hernán Cortés pide autorización para ir a explorar el continente, y Velázquez faltaba muy poco para que lo destituyera y lo enviara de vuelta a España, pero Velázquez Hernán Cortés se las arregla y con algunos barcos decide explorar las costas de México y llega a la asombrosa zona donde estaban los mexicas, pero también se da cuenta que hay muchos pueblos enemigos de los mexicas, y ahí sí hay una oportunidad, porque cuando llega a Tenochtitlán, la capital del imperio, queda sorprendido por la ciudad, por las avenidas anchas, los baños de agua, queda sorprendido por la riqueza del palacio de Moctezuma, y también queda sorprendido por la cantidad de servidumbre que tiene Moctezuma. Y Hernán Cortés, que tenía ambiciones de grandeza, decide aceptar la invitación de Moctezuma, que al comienzo los mexicas o aztecas no ven como amenaza a los españoles, al contrario, los asocian con descendientes del dios Huitzilopochtli, la serpiente emplumada, y además que los españoles venían con sus armaduras, sus caballos, armas de fuego, y ahí Hernán Cortés decide apresar a Moctezuma, que era la cabeza del imperio azteca, y también en ese contexto hay una mujer indígena que es la traductora, que es la intérprete de Hernán Cortés, Malinche. Malinche era una mujer de origen, para algunos mexica, para otros de origen maya, que vivía con su padre, que era un jefe local, pero cuando muere su padre, esta niña, muy pequeña, la madre la vende, y ella, siendo vendida, llega finalmente donde pasa por ser vendida a un jefe maya, y finalmente hablaba náhuatl, hablaba varios dialectos de la zona, y ella aprende con una facilidad enorme el español y recibe de intérprete a Hernán Cortés. Pero no solo eso, Hernán Cortés tiene una relación con ella y nace un hijo, el primer mestizo real entre un español
y una indígena americana fue el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés. Malinche tuvo que sobrevivir primero como niña, cuando su padre muere, cuando su madre la vende como esclava, cuando sobrevive a los mayas, a esa persona que la compró, y al final con Hernán Cortés surge este romance, y después de esto Hernán Cortés viaja a España a pedir capitulación de parte del rey, a pedir derechos, y también lleva a su hijo mestizo, a Martín, y el niño, este mestizo hijo de Hernán Cortés con Malinche, se educa en la corte del rey, del futuro rey Felipe II, hijo de Carlos V. Después, cuando los mexicas se dan cuenta que los españoles ya han dado muerte a Moctezuma, que Hernán Cortés no está, y hace una serie de rebeliones para librarse del dominio de los españoles en México. En una oportunidad, las tropas españolas son asesinadas, un grupo de españoles, y finalmente Cortés trae más refuerzos, más armas y más hombres, y logra controlar definitivamente la rebelión mexica. El oro y Profesor, plata de consulta México. ¿Sí? ¿Con quién habló? con Miguel. Tenía un poquito de problema en el PC. Dime. Consulta. Usted ahí dice que, bueno, fue apresado Moctezuma y posterior a él alguien surgió como emperador del imperio ahí, o cómo fue No, eso. no, lo que pasa es que ahí, buena tu pregunta, porque piensa tú que Moctezuma, para los mexicas, para los aztecas, era su líder y también tenía una connotación divina, como le pasaba en el Imperio Inca a Atahualpa. Pero los mexicas vieron como debilidad de su líder que primero que los españoles se apoderaran de su palacio, de su gobierno, y que los españoles sometieran a los mexicas. Hay dos teorías. Una teoría dicen que a Moctezuma lo apedrearon los propios mexicas, los propios aztecas lo asesinaron, y la otra teoría que dice que los españoles lo asesinaron. Pero en cualquiera de los dos escenarios, la autoridad de Moctezuma en la práctica desapareció cuando los españoles se apoderaron de su palacio de Tenochtitlán. Y ahí, como dices tú, hay teorías que dicen que los mexicas habrían nombrado a otro sucesor, pero en la práctica eso pasa más bien a un segundo o tercer plano, porque Hernán Cortés, los españoles reemplazan el poder del emperador mexica. Cuando digo mexica me refiero a los aztecas, porque asimismo jamás ellos se denominaron aztecas, más bien siempre se han dicho a sí mismos mexicas. Ahora, ¿qué es lo importante al final de cuentas? Que en un corto tiempo Hernán Cortés y sus hombres se apoderaron del imperio mexica, y en un corto tiempo el rey reconoció lo que había explorado y conquistado Hernán Cortés, y le dio capitulación, es decir, un documento legal, le dio la posibilidad de nombrar autoridades, y eso hizo que Hernán Cortés se convirtiera en un hombre muy poderoso. Sin embargo, los asesores del rey le sugirieron al rey que nombrara un virrey en Nueva España que no fuera Hernán Cortés. Un virrey que fuera un noble, un funcionario, y ahí se produce un problema para Cortés cuando vuelve a lo que era él consideraba su territorio, porque llegó este virrey de apellido Mendoza y le quitó quiso reemplazar la autoridad militar, la autoridad política que tenía Hernán Cortés. Este conflicto no fue simple para Cortés, porque él nunca imaginó que los asesores del rey iban a actuar así, considerando que al conquistar México aseguraba para España una enorme cantidad de riquezas de oro y plata. La acusación que hacen algunos españoles contra Hernán Cortés es que él se enriqueció, que tenía minas de plata y oro y gran cantidad de propiedades en Tenochtitlán, que lo que era verdad.
Sin embargo, en la perspectiva mental de Hernán Cortés, él considera injusto que el rey haya nombrado como virrey de Nueva España, el ex imperio azteca, que ahora se llama Nueva España, a una persona que era un noble que no había participado en la conquista del imperio. Ahora, ¿qué pasó también con la población de Centroamérica y también de Imperio Mexica y del Imperio Inca y la población en general de América indígena? ¿Qué pasó? La mortalidad, ¿por qué aumentó? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, Sí, que tenían los díganos. españoles, por los malos tratos, las condiciones, las condiciones de vida, por todo eso. Claro, mira, anoten esto. Hay 3 factores que influyen en la alta mortalidad Profe, las indígena. enfermedades venéreas, ¿no? También. Y las enfermedades como la viruela, el sarampión y las enfermedades. Entonces, las causas de la alta mortalidad indígena, anótenlas. Primero, las enfermedades. Enfermedades que los indígenas desconocían. Por ejemplo, como dices tú, el sarampión, la viruela, las enfermedades venéreas, como dice nuestra Estefanía. También eso causó una alta mortalidad. O sea, morían como moscas, caían como moscas los mexicas, los mayas, todos estos pueblos, porque no tenían defensas para esas enfermedades. O sea, es una primera causa de alta mortalidad. El otro elemento fue el sistema de encomienda, que era una especie de esclavitud encubierta, donde los españoles decían que los indígenas eran todavía incapaces de autogobernarse, por lo tanto no le podían pagar directamente los indígenas los impuestos al rey. ¿Y quiénes iban a hacer trabajar a los indígenas para sacar esos recursos? A los propios españoles. Entonces, a un español le daban encomienda de 500 indios, 100 indios, o 1000 indios para trabajar la tierra. Pero en la práctica, trabajaba la tierra para el español, que se enriquecía, si cultivaba trigo, caña de azúcar o cacao, y aparte se tenía una mina de plata, de oro, y de ahí el español le pagaba el quinto real al rey. Pero en la práctica, la encomienda fue otra causa de la alta mortalidad. Y también la guerra, pero increíblemente en orden de importancia, las enfermedades, el sistema de trabajo y después la guerra. Bien, me gustaría, Estefanía, si puede leer esto, por favor. Muchas gracias, Martina. De nada, profe. Mira, profe, dice, organización política administrativa, Virreinato de Nueva España, Virreinato del Perú, Virreinato de Nueva Granada, Virreinato de La Plata, gobernaciones, audiencias, impuestos, alcabala, almojarifasco, media anata, quinto real, diezmo. Ya, ¿por qué estamos viendo esta diapositiva? Porque nosotros vivimos en Chile y pensamos, ¿dónde se ubica Chile dentro de este orden? Chile era parte del Virreinato del Perú. Territorialmente era parte del Virreinato del Perú. ¿Dónde se ubica, por ejemplo, Colombia, Venezuela? Eran parte del Virreinato de Nueva Granada. ¿Dónde se ubica Bolivia? Era parte del Virreinato del Perú. Chile, Bolivia, Perú eran, y junto con una parte de Ecuador, parte del Virreinato del Perú. ¿Y por qué lo decimos? Porque hoy día, 2020, 26 de junio, tenemos fronteras con Perú, con Bolivia y Argentina. Perú, Bolivia, el norte de Argentina y Chile, parte del Virreinato del Perú. Uruguay, parte de Argentina, y una pequeña parte de Paraguay actual eran parte del Virreinato de La Plata. Pero ¿por qué puse el orden? ¿Por qué puse Nueva España y después Perú y no puse inmediatamente, ¿por qué ese orden? ¿A qué se debe?
A ver, ¿qué dice usted, Estefanía? ¿Por qué puse primero Nueva España, después Perú y después los demás? Puede ser por el factor del tiempo, profesor, porque Muy bien. a lo mejor el virreinato de Nueva Granada se creó primero que el virreinato del Perú, profesor, y después así lo otro, Nueva Granada del virreinato de La Plata, así Fue al sucesivamente. revés. No, el más antiguo Bueno, fue al revés. El más antiguo fue Nueva España, el primer virreinato. Ese fue el primer virreinato porque fue la conquista del Imperio Mexica y en ese escenario, de norte a sur, se conquistó América y en esa primer virreinato fue Nueva España. Después se conquistó el virreinato del Perú porque los españoles buscaban donde hubiese más oro y plata. Les repito, esta fue una empresa privada que después el rey reconocía, daba capitulaciones, nombraba gobernadores, pero primero los que exploraban eran personas particulares, por eso crearon una empresa de conquista. Entonces primero fue Nueva España, después el Perú, y en el tiempo se crearon mucho después el de Nueva Granada y el de La Plata. En el siglo XVI, XVII, los virreinatos de Nueva España y el Perú eran los que existían, y después el 17 y 18 ahí surgieron en el 18 el virreinato de La Plata y otros. Ahora, ¿dónde estaba Chile? Si era virreinato, el Perú, Chile era una gobernación, pero en estricto rigor, una palabra que no puse aquí, pero creo que lo sepan, Chile tenía la categoría, lo voy a escribir para que no se nos olvide. Al principio Chile se consideraba capitanía general porque era un territorio en guerra. En Chile no hubo la paz que llegó inmediatamente o al poco tiempo, no duró, en Chile no fue como en el Imperio Mexica o el Imperio Azteca. La conquista en Chile fue un periodo de larga duración. Si con el profesor Jorge han visto entre 1541 y 1598, es el periodo de exploración y conquista, pero en 1598 los mapuches dan muerte al segundo gobernador español en Chile, que es Martín García Hoyos de Loyola, que muere en la zona cercana a la actual región del Biobío, en un lugar llamado Curalaba, que los textos de historia dice desastre de Curalaba, pero debería decir batalla de Curalaba, porque fue una batalla entre españoles y mapuches. Los mapuches derrotaron a los españoles y dieron muerte al gobernador Martín Óñez de Loyola. ¿Y por qué esto no había pasado en América? Y además, en 1553 habían derrotado y dado muerte a otro gobernador, a Pedro de Valdivia. Entonces Chile tenía legalmente la categoría de, al principio, Capitanía General. Por eso Pedro de Valdivia tenía el cargo de Capitán General, jefe de las tropas españolas en Chile. Y después se dio a él el título de gobernador, pero era una zona de frontera militar. Chile no tenía asegurada la paz los españoles en Chile. Veían siempre a Chile como un territorio de guerra. Además que no tenía la riqueza del Perú ni de México en términos de oro y plata. No era atractivo venir, y el Estado, de hecho, el Estado español, recién a principios del siglo XVII, forma un ejército permanente que lo financia el Estado. Toda la conquista de Chile del siglo XVI es realizada por personas particulares, aunque el rey nombraba después gobernadores, nombraba oidores, pero el gasto principal lo hacían los privados. Estefanía, me gustaría que usted explicara lo que acabo de explicarle, a ver si lo entendió, por favor. sí, profesor, usted dijo que los virreinatos se fueron formando en orden de norte a sur, si no me equivoco. Porque Nueva España estaba en lo que hoy se conoce como México, es el virreinato del Perú, en algunos lugares de Perú, pues Colombia y Ecuador. Eso.
Y algo de Chile, profesor. Dijo que Chile como que no era un país atractivo para los españoles, además que era como una zona difícil de a lo mejor de controlar, por lo Así que es. fue una capitanía general. Eso, Muy bien. profesor. Juan Pablo, ¿qué entendió usted? Juan Pablo Irribarren. Que como bien dice nuestra compañera, Chile pertenecía a un virreinato y que en relación a ello el territorio, por los mismos antecedentes que habían entre los conflictos de los pueblos originarios y los españoles, Chile era un territorio con el cual no se contaba con la seguridad y estaba constantemente en conflicto. Y por lo mismo tampoco, como no contaba con la misma cantidad de riquezas que otros territorios sí contaba, Chile no tenía un papel protagónico, por así decirlo. Muy bien, así fue, en el siglo XVI fue así. Ahora, qué interesante lo que yo estaba comentando, algo que se nos olvida. La razón por la cual en Chile, para el rey de España, los tres lugares más importantes eran Valdivia, Chiloé y el Estrecho de Magallanes. En Valdivia se creó el Fuerte Niebla para controlar la posible invasión de piratas franceses, ingleses o holandeses que pudieran entrar a Chile por esa zona, y en Chiloé lo mismo. Eran lugares estratégicos desde el punto de vista geográfico. Ahora, en la realidad, los piratas ingleses y franceses sí recorrieron las costas de Chile. Por ejemplo, Francis Drake, por ejemplo, Bartolomé Sharp, por ejemplo, Richard Hawkins. Entonces estamos hablando que en el siglo XVI, la conquista del imperio azteca o mexica por Hernán Cortés, la conquista del imperio inca por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, aseguraron las grandes reservas de oro y plata que tenían estos dos territorios, y los territorios que no tenían esa riqueza, como el caso de Chile, que estaba al sur, muy lejos, en ese tiempo las distancias a pie se recorrían a caballo y por mar. Entonces la conquista en el caso de Chile fue una empresa eminentemente privada. Pedro de Valdivia también formó una empresa de conquista con dos socios, y él vendió su hacienda, su mina de plata para comprar caballos y armas, y llegar a un territorio que nadie entendía por qué venía acá. En Perú no entendían los españoles, de hecho le costó mucho formar una hueste para poder venir a conquistar Chile, porque nadie quería venir, porque Almagro había venido y había fracasado, no había oro, y lo más increíble era que es un territorio que había una guerra permanente, y después de la muerte de Valdivia siguió. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la forma de América Latina, cuando ustedes vean el mapa, vean los países que formaban el Virreinato de Nueva España, vean los países que formaban el Virreinato del Perú y los de Nueva Granada y La Plata, se van a dar cuenta que son países, sobre todo los que están al norte, me refiero a Perú, Nueva España, Nueva Granada, donde había mucha población indígena. Los territorios del sur, como en el caso de Chile, estaban los diaguitas, los atacameños, y también estaban en el sur los onas, yaganes, y también en la cordillera chiquillanes, pehuenches, puelches. Aquí habían picunches, los mapuches, después los huilliches. Esta conformación de un territorio tan largo, pero no con la cantidad de población que tenían los mayas, los aztecas o los incas. En esos territorios había mucha más población indígena. Hasta el día de hoy la hay. Y es impresionante en México. Gran parte de la población mexicana, aunque no se muestre en la televisión o las teleseries, son de origen indígena en un puro, su gran mayoría. El caso de Bolivia también, Perú también. Nosotros somos mestizos, una mezcla entre españoles, diaguitas, picunches, huilliches, y también la llegada de alemanes, italianos, croatas, vascos, judíos, palestinos. Es un país muy variado, Chile.
Brasil, el sur de Brasil también ocurrió lo mismo, llegó mucha población de origen italiano-alemán en el siglo XIX, siglo XX. Ahora aquí abajo yo puse los impuestos. ¿Cómo se financia un imperio? Se financia con impuestos que permiten financiar gastos. El quinto real fue el impuesto más importante en el periodo del siglo XVI-XVII porque era la quinta parte del oro y la plata que se pagaba al rey. El diezmo, la décima parte de la producción para financiar a la iglesia. La media nata, la mitad del sueldo los primeros 6 meses se le pagaba al rey. En el caso de Chile funcionó, más o menos según algunos historiadores. Y el impuesto de compraventa a la cabala y al mojarifazgo. Es decir, tenemos siglo XVI-XVII, ya el Estado español instalado en América con virreyes, gobernadores, oidores y también una forma de financiar. Pero también hay que decir que ese imperio estaba amenazado por los piratas franceses, ingleses y holandeses que atacaban las costas de América. Bien, vamos a pedirle a una persona que nos haga, Verónica Loyola, que tú nos puedas hacer una síntesis de lo que hemos podido ver hoy día. Bien, la idea es poder hacer una síntesis. Verónica, ¿estás conectada? Nakyari Olmazábal, usted está ahí. ¿Podría contar qué ha entendido en la clase de hoy? ¿Alguien puede levantar la mano abajo si quiere participar voluntariamente y hacer una síntesis? Profesor, Ya, Nakyari, al fin. ya. Prenda la cámara Sí, si quiere para acordarme de su cara, porque con tantas semanas no, que... así nomás. Ya. Nakyari, Ya, ¿qué entiende usted de la clase? profesora, sí, lo poquito que entendí, porque igual me cuesta a mí un poco entender de historia, es que la mayoría de los imperios o de los virreinatos que se formaron en América antes, los sostenían a través de impuestos y que como que se los impusieron a los indígenas de ese momento y que básicamente como en la América del Sur eran súper pocos los países que eran de interés de los europeos, que Chile no era como un gran país conquistarlo para ellos porque no tenía mayores riquezas como Perú o como México. Y que los países que nosotros conocemos ahora formaban parte como de los virreinatos mayores, pues no era como un virreinato de un solo país, sino que consideraba muchos más países dentro de un mismo virreinato, como el caso del virreinato del Perú. Eso es como lo poquito que entendí. Muchas gracias, Nakyari. Muy bien tu aporte. Vania, ¿usted qué entendió de esta parte de la clase? Me refiero a Vania Briones. Alguien que quiera levantar la mano y hacer una síntesis. Muy bien lo que hizo Nakyari, nos sirve bastante para ver si lo que compartimos con ustedes lo hubiesen entendido. Alguien más que quiera agregar algo puede levantar la mano y estamos en un proceso de aprendizaje y la idea es que ustedes también puedan expresar lo que van entendiendo de esta temática de historia de América, que ya estamos en el siglo XVII, XVIII, estamos entrando a un tema ya más acercándonos en el tiempo.
Estefanía Riquelme, usted, por ejemplo, ¿qué ha entendido hoy día? ¿Hay alguien del curso que quiera expresar alguna idea, algún comentario, alguna duda? Me pareció bien lo que hizo profesor en el sentido de sintetizar lo que hemos visto. Me quedo también con lo que fue con la conquista del Imperio Azteca, o los mexicas, que ellos se hacían llamar, que ellos se llamaban así. El rol que tuvo Hernán Cortés y los sucesos que acontecieron ahí con respecto a la conquista. También, obviamente, entender un poco de qué se trataba la organización política, entender que el Estado español entregaban solamente como los permisos y los que colonizaban eran entidades más bien privadas. También entender cuáles fueron los virreinatos más antiguos, los más actuales, en la época de esos siglos, y entender también que el rol que se dio en la conquista de Chile, que me llama la atención, claro, que no era una zona tan poco atractiva, yo pensaba que era atractiva, que había países más interesantes que Chile, con eso me quedo, en el sentido de la vista de los conquistadores. Y también las mortalidades indígenas fueron bastante abruptas y también tuvieron una connotación en base a lo que fue la conquista y a la pérdida de ellos. Excelente, Miguel. Muy bien, muy bien. Te agradezco mucho porque ha Profesor, resultado... ¿Sí? ¿Sí? a añadir a lo que dijo Miguel con relación a lo que era la mortalidad y las causas que usted señaló que habían sido 3 y en el orden que era las enfermedades, Sistema de trabajo y las guerras. el sistema de trabajo y la guerra finalmente. Así es. Bueno, yo quiero agradecerle a los que se conectaron. Sí, dígame, Estefanía. No, me gustó mucho esa asociación que hizo como de los virreinatos con los países que actualmente ocupan esas zonas. Y también que como que nos contó esa historia de ese caballero Pizarro, creo. No, el de México, Cortés, Hernán si no me equivoco. Cortés. Sí, Hernán Cortés, sí. Que tuvo un hijo mestizo y me parece que fue bien eso porque como gran parte de América son como que el resultado del mestizaje, como también de los europeos por la población nativa y eso y que muchos países como Bolivia, usted dijo México o Perú, son como países muy ricos como son estados plurinacionales, que tienen muchos pueblos originarios que tienen que son ampliamente conocidos y también como que valorados por la sociedad, pues. A diferencia a lo mejor de Chile, pues, que no tienen tanto a lo mejor ese respeto por sus pueblos originarios. Muchas gracias por tu aporte también. Yo agradezco a Miguel, a Estefanía, a Juan Pablo Iribarren, Nagyari, bueno, Martina, que también participó, todos los que han podido colaborar, Verónica, Loyola en algún momento. Bueno, yo les acabo de recordar que el viernes 10 de julio, cada grupo puede enviarlo antes, como lo han hecho algunos grupos ya, pero el 10 de julio es la fecha final para entregar el informe de investigación y entregar también una presentación PowerPoint para que cada grupo en un máximo de unos 15 minutos pueda presentar su investigación. Y esto lo vamos a hacer la semana de vuelta de vacaciones, es decir, a contar del día
17 de julio, perdón, el 24 de julio, la idea es poder hacer una mirada de los pueblos, de las investigaciones, como les digo, 10, máximo 15 minutos. Yo le voy a mandar una pautita bien sencilla para que esta presentación sirva también para todos los compañeros. La idea es que la presentación sea un elemento también de aprendizaje. Recordarles que el día 10 se entrega, vamos a ver si algún grupo quiere voluntariamente exponer el 10, sería muy bienvenido, aunque fueran 2 grupitos o 3 el día 10, y el día 24 poder hacer otras presentaciones que nos permitan acercarnos también a un aprendizaje más significativo. Entonces, el día 10 se entrega el informe, se envía el PPT y se va a dar yo creo que se va a considerar aquel grupo que quiera presentarse voluntariamente el día 10 de julio. El 24 y 31 el resto, y el día en agosto yo creo que vamos a hacer la prueba final integrativa de Historia de América y de Chile. Así que le agradezco, y también a Sofi, que me gustaría añadir que la empresa de Conquista América fue privada, no financiada por la monarquía, por los reyes de España. Muy bien, ¿hay alguna? Les quiero mostrar algo a los que se interesen en asistir, conectarse y aprender. Por lo menos hoy día va a haber una interesante charla sobre hemos hecho el mes pasado una charla con un médico infectólogo sobre qué es lo que es el SARS-2 y el COVID-19, la enfermedad, su origen, sus características. Hoy día hay una charla, si la pueden leer, por favor, Juan Pablo. No lo escucho, pero bueno. A ver, Estefanía, ¿tú la podrías leer? El afiche, lo que dice. Sí, profesor, dice charla online, reflexiones sobre salud mental en tiempos de pandemia. Es el viernes 26 de junio del 2020 a las 19 horas. Expone Eduardo Olivera, médico psiquiatra de la Universidad de Chile. Así es. Entonces yo les sugiero a los que se interesen, me pueden enviar un correo, yo los inscribo. Es una actividad de la Escuela de Pedagogía Básica Convención de Curicó, en conjunto con la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Así que si ustedes están interesados, algún compañero, le pueden avisar y me envían un correo, yo lo inscribo. Ha sido en mayo, la charla que hicimos el 29 de mayo fue muy interesante. Se conectaron 70 personas de educación, de medicina, también personas de Brasil, incluso de Punta Arenas se conectaron con la charla que hicimos el día 29 de mayo. Hoy día es una charla sobre la salud mental en tiempos de pandemia, así que esperamos que se puedan conectar. Me envían un correo a la brevedad y así los puedo incluir en esta charla. Que tengan una muy buena fin de semana y que puedan, ojalá, tener el lunes un momento de paz y no tener clases. ¿Estamos? Profesor, por lo que entiendo, en la semana del 13 hay una semana libre, entonces. Sí, del 13 al 17. Ya. Esa es la semana de vacaciones. Entonces la idea es que el día 10, ojalá antes me envíen el informe y el PPT, y el día 10, ojalá 2 o 3 grupos voluntarios para que comenten su investigación. ¿Ya? Que tengan un lindo fin de semana. Un abrazo, Miguel. A todos un gran abrazo afectuoso. Nos vemos, profe. Chau. Nos vemos. Cuídese, profesor. Gracias. Gracias.